Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 10 de junio. Hay varios temas importantes para este staff de los días miércoles, que los presento en unos minutos, pero contarles que los temas, por ejemplo, está el fallo de la sala de hace 2 días atrás, 2 noches atrás, porque fue un fallo que salió en horas nocturnas, donde la sala constitucional estableció que el Ejecutivo no tiene potestad para restringir garantías constitucionales, por lo tanto, todos los decretos de cuarentena, digamos, son inconstitucionales, y pidió a la Asamblea y al Ejecutivo reunirse para establecer una ley legislativa que sí, digamos, constitucionalmente pueda restringir algunas cosas, como son, por ejemplo, la circulación, que hoy día tenemos restringida. No ha habido reunión, no se ponen de acuerdo. El presidente le dijo que la reunión había que hacerla en el Hospital Rosales. Obviamente, digamos, nadie fue al Hospital Rosales y los diputados dicen que tiene que ser donde se hace la ley, perdón, Hospital San Rafael. La Asamblea dice que las leyes se hacen donde se deben hacer las leyes, que es en la Asamblea Legislativa. Incluso ahora la Comisión Política, hace un par de horas atrás, convocó para el jueves a los representantes del gobierno. Jueves a las 8 de la mañana, que si no llegan, aquí lo que puede pasar son varias cosas. Una de ellas que la Asamblea haga una ley de acuerdo a lo que ellos estimen conveniente sin consultar al Ejecutivo. Después hay un tema importante que surgió esta semana, que es esa carta interna del Ministerio de Salud, en la cual una jefa de departamento reclama que el control de las pruebas, la determinación de qué pruebas sobre COVID se procesan o no, estaba sujeta a la voluntad de una asesora de imagen del presidente, una venezolana, y eso señala en la carta. Esto plantea, digamos, un problema sobre todo con toda la gente que dice: a mí no me han avisado, a mí no me han dicho, me han hecho pruebas, pero no me dicen, y han pasado muchos días y no me lo dicen. Bueno, parece que algo estaba filtrando ahí. No sé si este tema alcanzamos a tocar. Félix Ulloa ha dicho que el gobierno pretende hacer reformas electorales a la Constitución a partir del 2021 y deja abierta la posibilidad de reelección, diciendo, bueno, si el pueblo lo estima conveniente, eso es otra cosa. Y también tenemos esta tarde un tema sumamente importante, porque 8 implicados en el caso de Mauricio Funes fueron dejados en libertad al cumplirse 2 años sin condena. Estos son implicados como el ex secretario de Comunicaciones, David Rivas, el presidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera, entre otros, pero no están los más grandes, pero sí son 8 que están dentro de este caso, cosa que ha sido fuertemente criticada por el presidente de la República. Mis invitados de esta noche, el panel de los miércoles, los saludo inmediatamente. Buenas noches, Carlos Araujo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos desde San Miguel. Eso, saludos a San Miguel. Y también un saludo para Roberto Rivera Ocampo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a los televidentes. Bueno, saludamos también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, me parece bien partir por el caso del fallo de la sala, obviamente, que ha desatado todo este problema, dime y direte, que el presidente lo invita al Hospital Rosales a dialogar, a negociar. La Asamblea dice que tiene que ser en la Asamblea, y ahí está Rosales de nuevo, Hospital San Rafael. Y ahí está esta situación donde no sabemos si este viernes a las 12 de la noche ya no habrá ley que ampare la cuarentena. Carlos, ¿o quién quiere empezar? El que quiera. Bueno, mira,
Yo creería, Nacho, que con esta resolución de la Sala de lo Constitucional dictada el día de ayer, queda algo sumamente claro, de que el Ejecutivo, el órgano ejecutivo, el presidente de la República no puede estar dictando ningún tipo de norma o disposición que viole derechos constitucionales, que limite de alguna manera estos derechos, si no es a través de una declaratoria de un estado de excepción dado por la Asamblea Legislativa. O sea, eso está sumamente claro. La Sala de lo Constitucional ya les dijo que no pueden inventarse ningún nuevo decreto, ninguna modalidad que replique ese mismo objetivo. Por lo tanto, mandata a que nuevamente se siente el órgano ejecutivo con la Asamblea para poder determinar una nueva ley, una nueva disposición que permita de alguna forma controlar este tipo de situaciones y programar una desescalada de apertura para el país. Lamentablemente, el presidente de la República sigue con sus caprichos, sigue sin entender que en este país hay Estado de Derecho y ya perdió 2 días. O sea, definitivamente no comprendo cuál es la necedad de no querer aceptar la realidad. Aquí hay un Estado de Derecho y debe de ser respetado, aunque a él no le guste. O sea, él puede expresar su insatisfacción con este tipo de resoluciones, pero tiene que cumplirlas al final de cuentas. O sea, no tiene otra opción. Y yo te diré algo, Nacho y amigos, que independientemente, porque por lo que estamos viendo el día de ahora con los tweets del presidente y algunas acciones de sus ángeles guardianes, que ya empezaron a actuar y a decir una serie de cosas, definitivamente El Salvador va a salir adelante. O sea, dentro de 5 días, ya sea que el presidente acceda a sentarse y a entender que debe respetar la Constitución, o ya sea a través de una disposición nuevamente de la Sala de lo Constitucional, esto va a terminar solucionándose. O sea, la gente lo que tiene que tener es la prudencia de entender que lamentablemente, debido al capricho del órgano ejecutivo, estamos en una situación que genera una gran incertidumbre. Lo primero es continuar en la cuarentena que estamos y esperar a que de alguna forma se resuelva este impasse para poder volver a reincorporarnos a la vida productiva del país. Ok, ahora, hay 2 tuits del presidente, uno que fue inmediatamente conocido, la decisión de la sala, que señaló, digamos, que a partir de 5 días, porque la sala dio 5 días, iban a tener que asesinar al pueblo salvadoreño por decisión de magistrados. Hoy el presidente a su hora puso: no son los abogados, ni los magistrados, ni los diputados los que deben decidir qué hacer en una pandemia. Como en todo el mundo, son los médicos, personal de enfermería, trabajadores de salud, epidemiólogos y especialistas liderados por el Ministerio de Salud. ¿O no?, se pregunta él. Yo preguntaría precisamente a dónde están esos especialistas, porque después de 80 días de un encierro, con donde ya se ha demostrado de que no puede controlar el presidente la pandemia, creo que es por la falta precisamente de lo que él ha estado señalando en estos casos. Ok, pero Marvin, sin duda, digamos, el presidente está, y lo que quiere es desconocer absolutamente, digamos, los otros poderes del Estado, porque habrá muy pandemia, pero el país se rige por una estructura institucional, ¿o no? Yo he visto en algunos analistas y en algunos medios de comunicación una especie de drama sobre lo que el presidente dice. Lo dan ya como por sentado que el presidente mañana va a salir con el ejército y va a arrestar a los diputados y va a llegar a la Corte Suprema de Justicia y va a romper la chapa del despacho del presidente. Vamos a ver, el presidente tiene derecho, y esto creo que todos estaremos de acuerdo. Carlos incluso lo mencionaba de alguna manera. El presidente tiene derecho a no estar de acuerdo con las sentencias. Y por eso mismo el presidente tiene derecho a emitir opiniones políticas. El presidente hace opiniones políticas. Él mismo lo está diciendo. El tema de la pandemia debe de ser resuelto por los expertos en el tema de salud. Y Carlos, discúlpame, los expertos en el tema de salud están en el Ministerio de Salud y llevan allí años. Y llevan años ahí trabajando, Carlos. No podés negar, Carlos, no podés negar que el personal epidemiólogo, sanitario, enfermeras, médicos que han estado en los hospitales
no los ha No puesto son nuevas ellos los que ideas. toman decisiones, no son ellos los que toman las decisiones. Pero ellos trasladan a sus superiores lo que está pasando y lo que ellos ven y las quejas y lo que está mal. Créeme que los médicos se quejan e informan a sus superiores de eso. El presidente ha tenido que decir, por ejemplo, en una oportunidad vinculado a ciertas mafias que hay adentro del Ministerio de Salud, que a veces los médicos se quejaban de que no llegaba todo el material médico y el presidente ha amenazado con despedir a la gente que no haga llegar este material hacia las personas. O sea, no a nadie. Bueno, entonces, es que lo importante, Carlos, es que llegara el material hacia las personas. Y tampoco Ahora, ha llegado. Yo creo que el presidente tiene derecho a hacer declaraciones políticas. Yo pediría a ustedes que tomen, y obviamente, Carlos, que responda políticamente a los tweets que hace el presidente y a las declaraciones. Hasta ahora, si te fijas, el presidente y el gobierno han cumplido las sentencias de la Sala de lo Constitucional. No han dicho que no las van a cumplir, no han dicho que el presidente ha dado declaraciones, pero son políticas. Pero de facto, las sentencias ahí van. Y yo creería que es, digamos, es parte legítima de lo que se vive. Ahora, yo entendería Marvin, cuando pero dices, Carlos, que el presidente Marvin, ha estado perdiendo el tiempo. Marvin, ¿se puede decir una sí, cosa sí, y hacer otra? Porque si tú piensas que el presidente cumple... Digamos de que el presidente tiene derecho, Nacho, a omitir opiniones políticas. No, por supuesto. Pero pregunto... No le vas a negar ese derecho. No, pregunto, pero el jefe del Ejecutivo, pero él puede decir, digamos, atacar a la sala y decir, digamos, que no son los magistrados los que tienen que decidir en este aspecto y después cumple el fallo. Porque ¿No es una la contradicción? institucionalidad es que los argumentos, fíjate bien, vamos a decir si son para discutirlo sobre personas, ¿verdad? O sobre la institucionalidad, son dos cosas distintas. Todos nosotros, incluso Carlos y yo coincidimos cuando se nombró al Procurador de Derechos Humanos que la forma había sido, digamos, inconstitucional. Si te recuerdas, Carlos, llegamos a un acuerdo de que no había sido correcto la forma en que habían elegido a la Asamblea Legislativa al Procurador de Derechos Humanos. Bueno, en aquel momento estabas en contra, yo ya estás de acuerdo, es otra cosa. Pero no lo sé, no he dicho nada. Vaya, estás declarando algo que no he dicho. No, pues sí, es que vi que estabas admirado ahí porque te estaba metiendo en el huacal. Pero la cosa es esta, pero eso no quiere decir que se desconozca la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces el presidente habla de personas que son elegidos en segundo grado y que por lo tanto, si bien constitucionalmente, legalmente tienen un amparo, un asidero legal, no tienen, si tú quieres, la legitimidad de haber sido electos del voto popular. ¿Verdad? Okay. Entonces, eso no quiere decir que el presidente no omita eso. Y brevemente, Nacho, porque esto termina. El presidente, decía Carlos, ha perdido 2 días. No. El presidente ha estado reunido con los sectores productivos para tener un calendario para abrir el país a partir del próximo martes 16 de junio. Entonces, y el secretario Ernesto Castro ha expresado hace unos momentos el hecho de que el gobierno está en la disponibilidad de reunirse con la Asamblea Legislativa para llegar lo más pronto posible a poder tener una ley. ¿Que a dónde va a ser la reunión? Si va a ser en el Hospital San Rafael, si va a ser en el Salón de Honor, si va a ser en la Casa Dueña. Creo que eso ya es más que todo de agenda política, de que ni siquiera en un lugar como ese se pueden poner de acuerdo a dónde se van a reunir, pero yo esperaría que lo logren pronto. ¿Tengo tiempo para ir con con Roberto? Vamos a corte ya, vamos a corte y vuelvo con Roberto Rivera.
Mira, Carlos, y es por ley que si vos vas de propietario, tu suplente tiene que ser mujer. ¿No? Pero si hay una cuota del 30% en la planilla, ¿verdad? En las candidaturas, sí. Ajá, o Pero sea en que si aquí son, general, si aquí son 6 diputados, no, 2 tienen en que ser general, mujeres. no necesariamente. En general, o sea, las candidaturas, no creo, hasta donde me acuerdo, no es por departamento, es a nivel nacional. Ya vieron 30% de candidatas mujeres. O sea que yo puedo tener un suplente masculino, ¿verdad? Sí. Creo que nos estamos escuchando en Facebook. El tercer segmento de debate, gracias. Segundo, no importa, el segundo segmento de debate es gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a aprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, teníamos pendiente a Roberto Rivera Ocampo. Roberto. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas que analizar en lo que ha pasado recientemente, ¿verdad? La resolución de la sala pone un plazo y hay dos órganos del Estado que no sé si tienen la voluntad necesaria para llegar a un acuerdo. Pero de todos modos, creo que este escenario más político, hasta yo lo veo como muy electoral. Lo que te demuestra es que no hay capacidad de construir acuerdos todavía. No hay capacidad para generar un plan. El plan es el otro punto al que me quisiera referir. La propuesta que hemos conocido recientemente, que ha salido de la mesa, en donde pues dicen que hay representación de sectores, no sé cuáles, pero ese plan llega tarde. Debimos haber tenido ese plan hace 70, 60 días. ¿Por qué no se hizo? Eso por un lado. Y por el otro, creo que también yo voy a seguir insistiendo. Hay sectores que no nos sentimos representados no nos sentimos representados en esa propuesta que está saliendo de la mesa técnica. Y ahí utilizaría Te saliste de tema, Roberto. si quieres. ¿Perdón? Te fuiste a otro tema, Roberto. Estamos hablando del fallo de la sala, por favor. Claro, no, pero es que tiene que ver, Nacho. Es que tiene que ver. El Ejecutivo está llevando el foco de atención a que está construyendo un plan, cuando si ese plan no tiene el respaldo legal y político que tiene que construir con la Asamblea, pues no va a servir de mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, yo creo que independientemente de que el presidente tiene
o sea, tiene el derecho de expresarse como lo ha hecho. Sin embargo, no olvidemos que está, o sea, él tiene el cargo de presidente y por lo tanto creo que le debe respeto también a los otros órganos del Estado. ¿Por qué? Porque eso también envía señales. Y una señal que a mí me preocupa es que al hilo de la resolución de la sala, el vicepresidente diga que hay que hacer una reforma constitucional en la que le den una nueva forma a todo el orden institucional del país. ¿Qué querrá decir con eso? A mí me gustaría escuchar, digamos, de Marvin, ¿qué es eso? Es decir, ¿está pensando poner al órgano ejecutivo por encima de los otros órganos? Entonces, yo creo que eso es lo preocupante, no las opiniones que ya estamos acostumbrados a que el presidente dé ese tipo de opiniones, pero a mí me choca, a mí me sigue chocando como ciudadano. Lo teníamos Pero como tema al también. margen de eso, creo que es preocupante lo que están proponiendo hacer. Ok, a ver, yo no sé cómo analizar esto, pero que obviamente, digamos, esto podemos analizarlo como una estrategia de choque permanente y de crisis permanente, de pelea permanente. Puede ser una estrategia, solo una estrategia, o también esto puede ser que ahí sea parte de una realidad política donde la estructura institucional del país ya necesita, digamos, una reforma. El vicepresidente fue claro en decir, vamos a la reforma constitucional. Y no la va a hacer la Asamblea, dice, sino que un grupo que se va a formar. Es que yo creo que en realidad sería una gran cosa. Pensemos en una reforma constitucional para aquello que está entrampando el funcionamiento adecuado de la institucionalidad que tenemos. No pensemos en darle de raíz a la Asamblea Legislativa o a la Corte Suprema de Justicia. Pensemos en temas de transparencia, en la corrupción, en que hay gente que está negociando con pandillas, etcétera, y que pues ahí están impunes. Okay, esas son cosas que están haciendo daño a la institucionalidad. Entremos rápidamente a este tema, a ver qué pasa. Marvin o Carlos. Yo creo en algo. Por ejemplo, vamos, el país que tenemos ya se agotó, ¿no? ¿Verdad? Se agotó en el sentido de que no sirve para la mayoría de la gente. Y esto no hablemos de que es culpa de alguien, ¿no? Hablemos de que se agotó el modelo que hace 30 años, o desde 1983, si ustedes quieren, se formó y se definió en la Constitución salvadoreña. Hay que cambiar el país. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, las formas en que hay que cambiarlo, si uno dice una constituyente, que eso es refundar el Estado, que es lo que ha dicho el presidente, debemos de entender que cómo se hizo la Constitución que tenemos de 1983. Si bien es cierto, la firmaron los 60 diputados o 64 diputados que habían en ese momento, se formó una comisión que redactó la Constitución de El Salvador en aquel momento. Era una comisión como de 5 personas. Yo recuerdo que ahí estuvo el doctor René Fortín Magaña, el doctor David Escobar Galindo en aquel momento, y otros jurídicos más expertos en la Constitución que le presentaron al final a la Asamblea Legislativa. Miren, este es el modelo, donde vemos que usaron de base para la Constitución de 1983 la Constitución de 1950. Entonces, no es raro en la historia del país, que se forme una comisión, obviamente de constitucionalistas, para que den el estilo, ¿verdad? Y pongan los puntos y las comas donde tienen que ir para que quede bien clara la redacción. Eso hablando del tema formal. Eso es lo que debemos de discutir, porque Roberto, la Constitución de 1983 tiene que ser abierta a la sociedad. La Constitución de 1983, Roberto, la hizo la derecha para contrarrestar a la guerrilla que estaba en armas. Luego vino la paz y la izquierda metió una serie de reformas que según ellos hacían falta en 1983 y quedó reformada para que todos estuvieran de acuerdo. Eso fue hace casi 30 años. ¿Cuáles son las reformas, Marvin?
¿Cuáles Bueno, son? primero, te voy a decir lo que ha dicho el presidente, que a mí me parece correctísimo. Para mí los gobernadores no deberían de existir. Y eso pasa por una reforma constitucional. Aquí en San Miguel, te voy a decir, te voy a dar 3 nombres de 3 expolíticos que han usado el cargo de gobernador para becarlos como retiro honorífico después de que han sido alcaldes y diputados. No solo se da pero ahí realmente... ¿Y te perfecto, parece pero te una hablo de lo que yo reforma conozco. fundamental la gobernación? No, pero es constitucional, Roberto, es constitucional. A ver, Está allí y Marvin, por lo tanto, hay que Marvin, irse a él. Marvin, te voy a dar 2 temas fundamentales que tú creerías que debe llevar una reforma constitucional. ¿Debe llevar el plebiscito o referéndum? Y 2, ¿debe establecer la reelección? Mira, la Constitución nuestra ya recoge, creo que es la consulta popular, ya la establece la Constitución, pero solo parece ser cuando si nos vamos a unir a Centroamérica, ¿verdad? Si se declarara la República Centroamericana, esta consulta popular, que tú le llamas referéndum, se puede incluir también esta figura para un mandato revocatorio, para el caso, que es lo que creo que es lo que me quieres Pero preguntar. te estoy preguntando que a mí tu me parece opinión. correcto. Te estoy preguntando tu opinión, no que me respondas. La reelección, no que me respondas diciéndome a mí me esto parece puede ser correcta. ¿Perdón? La reelección presidencial no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ya la sala, y me permitís algo, la sala, para explicar en qué estoy de acuerdo, para que no vaya a decir alguien ahí que yo estoy obedeciéndole al presidente Bukele, es esto: la sala de lo constitucional ya estableció que la reelección puede darse y estableció un tiempo de 10 años, al parecer, cuando interpretó el artículo que está relacionado con la reelección o no del presidente. Estamos hablando de reelección. Entonces ya no es un tabú. Reelección inmediata. No, claro, eso claro, existe. claro. No, estamos hablando, ¿me está evadiendo la pregunta o no? Estamos hablando de reelección inmediata. No, déjenme terminar, pues, para explicarlo. Dándole vuelta. Yo estoy haciendo un antecedente histórico, porque si ustedes creen que el tema de la reelección es tabú, no lo es. Ya la sala de lo constitucional dijo que se puede. En una constituyente, o haciendo una nueva constitución, o haciendo una reforma constitucional, podríamos determinar que la reelección puede ser inmediata, por ejemplo. A eso me refiero. Entonces, claro que estoy de acuerdo. Ok, o sea que llegaríamos a esos niveles. También el presidente planteó que una de las reformas debiera ser que no existan las elecciones de segundo grado en manos de la Asamblea Legislativa. O sea, caminaríamos a un Estado más presidencialista, porque si no lo elige la Asamblea, ¿quién lo va a elegir? El presidente de la República, ¿o no? O pueden ser elección popular, Nacho. Vamos a elegir por elección popular al Procurador de Derechos Humanos, al presidente de la Corte de Cuentas, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general de la República. No, eso no existe. Vale, esa es una discusión. Ya existe, Nacho, en algunas sociedades hay algunos casos que se eligen estos funcionarios de manera popular. Incluso, Nacho, se eligen los jueces de paz y se eligen los jefes de policía en algunos lugares. Esa es una discusión que hay que abrirla, Nacho. ¿Eso no sería más partido político? ¿Eso no sería más politiquería? ¿Eso no sería, digamos, no pasaríamos permanentemente en campañas políticas para elegir a este, para elegir a estos otros, para elegir... Hay un problema. Voy a poner una reforma constitucional, si quieren, ¿verdad? Que sería importante si se hace una constituyente o se hace una reforma amplia. El periodo presidencial debe de unirse, en mi opinión, al de los diputados y al de los alcaldes. Eso que tú dices, se podría eliminar la elección a medio tiempo con el referéndum revocatorio o la consulta popular. Pero debería de hacerse una elección cada 5 años y se economiza dinero haciendo elecciones a cada rato y se deja un periodo para que todos los funcionarios, digamos, sean electos, duren 5 años, y si hay algún municipio que quiere revocar el mandato del alcalde, puede organizar una consulta popular de manera, digamos, específica. Ok, a ver, tengo que ir con Carlos, que no ha hablado. Carlos. Por supuesto. Ok. Carlos. Bueno, yo creo que hola, tal vez. Dale. Pidiendo disculpas porque aquí se me fue la luz en mi casa ya y sabemos. he tenido que pasarme al teléfono.
he tenido que pasarme al teléfono. Mire, lo que he podido escuchar, cortado un poco de lo de Marvin, pero sí quiero hacer una aclaración totalmente, Marvin. En este país no se puede instaurar una asamblea constituyente. O sea, eso solo que exista un golpe de Estado, pues es la única forma en que podrías hacer eso. O sea, de otra forma no existe. Solo se puede reformar la Constitución por los mismos mecanismos que ya establece la Constitución. Yo no tengo ningún temor, no le tengo ningún miedo a sentarse en una comisión basado en los mecanismos que ya establece la Constitución, a hacer una revisión de la misma y de aquellos aspectos que de verdad necesitan ser revisados. Por decirte, el famoso tema de las elecciones de segundo grado, que creo que es uno de los temas más complejos que ha habido y que sabemos todos los problemas políticos que ha generado. Creo que eso de alguna manera podría cambiarse en la Constitución, pero no hay que temerle a ese tipo de cosas. Lo que no puedes es tocar las normas pétreas, porque la Constitución misma lo establece, y tampoco poder reelegir presidente. O sea, no existe ninguna forma o modalidad de poder hacer ese tipo de situaciones. Carlos, ¿y Félix Ulloa, prominente abogado, desconoce la ley? Él está hablando de otra cosa. Mira, yo no sé si desconoce la ley, yo creo que es más una posición política de Félix Ulloa. O sea, él ha venido desde hace mucho tiempo tendiendo este tipo de propuestas que tienden, y más que todo, a un rompimiento de la Constitución actual que tenemos para poder hacer un cambio radical bajo otros mecanismos. Pues, pero creo que los constitucionalistas de verdad han aclarado muy bien cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer. Ok, creo que tengo Los un corte, ¿no? constitucionalistas de la vieja escuela. Voy a un corte y volvemos en 2 minutos. El tercer segmento de debate, gracias a Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa. Con Fede Móvil del sistema Fede Crédito. Porque mi tiempo es importante, con la app Fede Móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app Fede Móvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea, transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, quedamos pendientes con este tema. No sé si quieren redondearlo y pasamos a otro o pasamos al otro. Díganme ustedes. Roberto, por favor. A ver. Gracias.
mira, fíjate que yo, no sé, a mí me parece, a ver, un poco fuera de contexto plantear a un año de la gestión de gobierno una reforma constitucional cuando quizá no te has ocupado de temas trascendentales para el país, porque por mucho que vos digas que querés cambiar la institucionalidad y que quizás con eso vas a lograr el desarrollo del país, es mentira si no te enfocas en temas trascendentales para el desarrollo. Hace una apuesta fuerte y sólida en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de agricultura, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hacer, y yo no digo que no haya que hacer reformas institucionales, hay mucho que hacer ahí, pero me parece que te vas por el lado fácil cuando hay un montón de cosas previas que debería intentar el gobierno antes de meterse en una reforma constitucional, que yo creo que lo están viendo únicamente desde el punto de vista político y no desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista social, etcétera, que a mí me parece más importante, porque al final la política tiene una finalidad que es el bienestar de la gente. No es nada más por asegurar que voy a tener una mayoría en la Asamblea o que voy a controlar los demás órganos del Estado. Ok, ¿vamos a otro tema? Yo solo quisiera, brevemente, Nacho, solo ¿Sí? con esto de la reforma constitucional. Carlos decía algo que es cierto, y es, por ejemplo, que en la Constitución salvadoreña no está tipificada una constituyente. Pero entonces, cuando él dice que los juristas de la vieja escuela han dicho que no se puede, yo traigo y quiero dejar un planteamiento interesante, que eso lo tendrá que decidir la Sala de lo Constitucional, que es lo siguiente. Ya establece la Constitución la forma de reformarse, es correcto. Entonces hay que hacer una reforma siguiendo los cánones de la Constitución, planteando la reelección del presidente y lo que ellos llaman aquí las normas pétreas, ¿verdad? Entonces, si la Sala establece que el procedimiento de reforma constitucional para establecer una constituyente dentro de la misma Constitución es válido, se acepta, y si la Sala de lo Constitucional dice que ese procedimiento, esa reforma para incluir una constituyente que no existe en la Constitución no lo es, pues se respeta, pero no se puede partir del hecho de entrada de no está, no se puede. Entonces, o sea, vamos, por favor, que eso es primero... Increíble, Marvin. No, nos estás describiendo la ruta chavista y de Daniel Ortega. O sea, eso es lo que nos estás describiendo, es a lo cual creo que nosotros debemos de ponerle un poco atención a las formas en las que quiere Nuevas Ideas reformar. Y el pueblo, Carlos. A ver, espérame un segundo, déjame aclarar que tenemos a Carlos, pero solo en audio. No se asuste, está solo en audio mientras recuperamos la señal. Ok, dale, Marvin. Hay una cosa, no es cuestión de línea chavista ni de orteguista. Se trata de si el pueblo quiere, si el pueblo necesita y apoya a los políticos que planteen esto. Yo he encontrado a lo largo de la historia de El Salvador un miedo terrible de la clase conservadora a hablar de una reforma constitucional o de una constituyente. Ese mismo miedo es lo que provocaba antes golpes de Estado, porque se negaban a hacer reformas que el país necesitaba. Y aquí se resolvían las cosas con golpes de la juventud militar. Pues queremos avanzar de que dejen de haber golpes. Entonces debemos de establecer mecanismos de reforma legales en los que todos estemos de acuerdo. Y no decir, no, esto no se puede y se va a quedar así, secula seculorum. No, hombre, no es así. Este país no debe funcionar así. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, y hablando de chavista, me impresiona ver la forma en que Nuevas Ideas, tanto a través de sus candidatos o el vicepresidente mismo de la República, nos están dando a conocer con suficiente anticipación las intenciones que tienen de una reforma constitucional que vendría a romper con lo establecido en ella. Ok. Yo decía, y hablando de chavismo, algunos interpretan, digamos, estos conocimientos que se tuvo de asesores venezolanos
de imagen trabajando con el presidente de la República. En esta carta, digamos, que fue conocida, una carta interna del Ministerio de Salud, donde una doctora, digamos, en una jefatura, reclama, digamos, que se está haciendo un procesamiento de pruebas, no, digamos, médicamente, sino que se está utilizando un filtro que lo decide una venezolana que se llama Sara Hanna, a quien se le mandan, digamos, quien decide y a quien se le manda la información. Yo no sé quién está Sara Hanna, pero me suena que puede trabajar con JJ Rendón, ¿o no? No. ¿No? Los dos venezolanos mencionados en este documentos y que al final reconocían, mandó a asesorar a venezolanos porque no es uno, son parte del equipo de campaña de imagen que tuvo el presidente Bukele. Carlos, te escuchamos y muy han seguido mal. trabajando con él en el gobierno. Lo que es que dos personas que tienen que ver... Carlos, te escuchamos Hola, muy hola. mal. Hola. Te escuchamos muy mal. A ver si Roberto puede decir algo. Se escucha cortado también. Se escucha muy cortado. Aquí. Sí, no se Mira, escucha. yo creo que hola, hola. si se comprobara que esto es verdad, yo creo que es muy grave, aunque los rumores, no solo de este gobierno, sino en general a nivel mundial, es que las cifras del coronavirus pues son manejadas a discreción precisamente para, según convenga, pues pedir más dinero o dar una sensación, una impresión de que se está controlando adecuadamente el virus. Yo por eso, digamos, no me fío de las cifras oficiales de cualquier país del mundo, porque el mismo gobierno ha reconocido que tiene unas grandes dificultades para realizar un trabajo de monitoreo, de atención a la enfermedad por el sistema de salud que les han heredado. Entonces, difícilmente podríamos tener cifras fiables, pero si a eso le agregamos que estas puedan ser manipuladas, yo creo que ahí sí llegamos a un punto que yo creo que es totalmente reprochable. Ahora sí. Y solo una cosita, y es que a Marvin le gusta mucho el tema de que el presidente tiene el 97% de apoyo y que si el pueblo lo pide, pero yo creo que también debería utilizar ese apoyo para precisamente evitar tener esta situación del limbo jurídico y que la gente pues al final va a tener que salir sí o sí. Y pues, ¿dónde está el apoyo del presidente cuando vos ves que la gente ya tuvo que salir para satisfacer sus necesidades bien básicas? Veamos. Carlos. Hola, tal vez repitiendo un poco lo que me quedé cortado, o sea, definitivamente estas dos personas venezolanas mencionadas en esta carta, ya reconocidas por el ministro Alaví, en sus declaraciones, son parte del equipo de campaña del presidente de la República. O sea, son gente que trabaja en temas de marketing y de imagen, y es preocupante definitivamente que estén interviniendo en la forma que fue denunciado en esta carta. Y este tema de la manipulación de la información es tan evidente, no solo en esto que han señalado. O sea, si tú vas y le preguntas a todos los alcaldes a nivel nacional, te van a dar datos que te alarman definitivamente con relación a las personas que han registrado en sus registros de estado familiar como fallecidos COVID y que han enterrado. Entonces yo creo que es un hecho, o sea, tengo días de estar pidiéndole a la Asamblea Legislativa que forme una comisión especial para investigar este problema de la manipulación de la información de las estadísticas oficiales, porque si esto es algo tan elemental para poder determinar las estrategias correctas de combate a la pandemia, no son ciertas, eso lo único que te demuestra es a dónde estamos en este momento. Después de 80 días de encierro,
seguimos con números altos de casos de contagios. No sabemos si realmente son de aquellos lugares que controla el Ejecutivo, que para mí es así, o de verdad son casos que están ya circulando en la comunidad como tal. Creo que es sumamente importante poder determinar la verdad en cuanto a las estadísticas oficiales. Ok, un minuto para Marvin. Me queda solamente un minuto, Marvin. Yo creo de que hay que investigar todo lo que se haya hecho durante la pandemia. El gobierno nunca ha rechazado que se le investigue o se le fiscalice, incluso con los recursos. Y si van a haber responsabilidades, van a aparecer. En todos los países se está investigando el manejo de la pandemia. Suecia, por ejemplo, que no hizo cuarentena, ha tenido como 4.500 muertos y han abierto una investigación porque no hubo cuarentena cuando sus vecinos, Dinamarca, Noruega y Finlandia, han tenido 200, 300 muertos. En España hay una investigación por dejar morir a los ancianos en los centros, digamos, de atención para gente de la tercera edad. Rusia ha reconocido en ninguna Marvin, por mentir. No, bueno, no, Rusia ha reconocido que la cifra de casos reales no coincide con las oficiales y van a actualizar esos datos. Igual en México se tarda mucho en darte los resultados. Incluso en Estados Unidos han habido quejas donde se tardan en darte los resultados de la prueba COVID. Entonces, efectivamente, la gente tiene derecho a quejarse y a pedir una explicación una vez que pase la pandemia. Yo creo que en medicina hay una acción que se llama auditoría médica, que la puede pedir todo el mundo, y El Salvador tiene una ley de daños morales que también la gente puede hacer uso de eso. Totalmente de acuerdo en que se investigue todo lo que se haya que investigar. Tengo que ir al corte. Quedó el tema hoy día de los 8 liberados por el caso Funes. A ver si dentro de la bloque de preguntas se puede decir algo. Ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, distinguidos invitados, muy buenas noches. Comenzamos con el comentario de Edgardo Calix, que dice: tanto el Ejecutivo como el Legislativo, si no llegan a un acuerdo, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, cometerán delito. Continuamos con Enrique Peralta, que hace una pregunta a Marvin Aguilar. Alto nivel de endeudamiento del país, alto riesgo traducido en tasas, hasta el 10% en nuevos préstamos, rumores de desdolarizar, alza de IVA, expropiación de las pensiones y el impago estatal. En realidad, puede decir que no estamos en la antesala de un corralito. Carlos Solórzano dice: si no hubiera existido la cuarentena, los contagiados y los muertos serían muchísimos más. Hay municipios sin contagio. Este es un problema de salud pública, no un tema político.
Teto Araujo nos dice, desde mi punto de vista, esto ha dejado de ser un tema de salud y se ha convertido en un tema político partidario donde impera la ley del más fuerte, más que la razón y la sensatez. Fidel Ernesto nos pregunta, ¿por qué los funcionarios que asistieron ayer al auditorio del Hospital San Rafael no están en restricción domiciliar por COVID-19 si estuvieron expuestos a la enfermedad? ¿Y por qué no respetan los protocolos de ley para reunirse? La ley es la ley. Kimba Granados nos dice, buenas noches, no es posible que se esté pensando en modificar la Constitución simplemente porque quieren perpetuar en el poder a alguien por un grupo de seguidores. ¿Qué diferencia va a hacer esto ante una dictadura? Y hoy por hoy, el gran problema es rendir cuentas. Finalizamos con el amigo Ramos que nos dice, las actitudes de los órganos del Estado son caprichosas, tercas, productivas y hacen más daño a la población que el COVID-19, las tormentas Amanda y Cristóbal juntos. El pueblo productivo, no el fanático, necesita seriedad, responsabilidad y acciones que lleven al bien común. Regresamos al set para las respuestas. Ok, ¿quién quiere empezar? Por el tema, si me permitís, por el tema de la dolarización, Ecuador, Panamá y El Salvador están en una situación un poco especial que les permitiría, con apoyo de la Reserva Federal estadounidense, no necesitar de hacer un corralito, ¿verdad? Eso sucedió en la Argentina, porque recordemos que Argentina tenía su propia moneda y tiene aún su propia moneda. Pero la posición de dolarización de El Salvador, y esto solo lo digo brevemente para que se vayan a buscar y lean sobre la gente, porque he oído eso, que estamos a las puertas de un corralito. En el caso de El Salvador, que está dolarizado, pueden recibir el apoyo para evitar eso de la Reserva Federal, porque es su moneda la que circula aquí en El Salvador. Y la Reserva Federal no pertenece al gobierno de Estados Unidos, sino que es un banco privado, ¿verdad? Entonces, eso se puede arreglar perfectamente con el gobierno. Ok, Carlos, esas caras, digamos, algo dicen, ¿no? Es que no, o sea, no es cierto. O sea, sí pueden hacer un montón de torpezas aquí en el país con relación a este tema de querer controlar la parte financiera y la parte de los fondos privados mismos de los ciudadanos. O sea, independientemente esté o no dolarizado, eso puede hacerse y depende mucho de las decisiones que quiera tomar un gobierno. Pero yo tal vez quiero comentar un poco más de lo que la gente está preguntando. Creo que hay una gran responsabilidad de parte del Estado salvadoreño, llámese el Estado a los tres órganos, en función de resolver a la brevedad posible y con mucha seriedad y madurez lo que estamos enfrentando en este momento, que es casi a las puertas de generarse un vacío de ley por la irresponsabilidad y capricho, desde mi punto de vista, del presidente de la República. Yo creo que inclusive le invitaría a la Asamblea Legislativa a dar un paso adicional de que si es necesario asistir a casa presidencial a una reunión, que vayan, pero que pongan una sola condición, que esa reunión tiene que ser pública, que esa reunión tiene que ser transmitida por televisión en vivo a toda la población y sin control del Ejecutivo para que pueda apagar en algún momento las cámaras. Yo creo que si el órgano ejecutivo está dispuesto a una situación de esa, yo no vería absolutamente nada de malo que la Asamblea vaya el día de mañana a Casa Presidencial a discutir este tema. Es que ahí se va a definir claramente quién quiere resolver este problema y quién no lo quiere resolver. En este momento estamos con una serie de caprichos de poner pretextos para generar este vacío y ocuparlo de alguna forma políticamente. Yo invito a la Asamblea a que dé ese paso adicional. Y solo quiero cerrar con una cosa, Nacho, que es el tema de la liberación, esta supuesta liberación de las personas vinculadas al caso Funes, y en donde el presidente mismo está queriendo responsabilizar de negligencia a la Fiscalía General de la República. Yo creo que el presidente debería ser un poco más serio en cuanto a las acusaciones que lanza. Esta situación no es que ha quedado libre 8 personas del caso Funes. La ley ya mandata que cuando pasan 2 años sin condena las personas que están detenidas en un proceso
pasan a una situación diferente, van a seguir siendo procesadas de la misma forma, lo único que tienen medidas diferentes, que ya no es la detención como tal, sino que pasan a sus casas de alguna forma a seguir el proceso. Pero eso no es porque la Fiscalía haya cometido una negligencia, ya que no ha habido una condena después de 2 años y en automático la parte que defiende a estas personas lo pide a un juez y la juez inmediatamente tiene que aplicar la ley. O sea, yo creo que hay que ser muy serios y muy claros de no intentar de responsabilizar al fiscal general de esta situación solo por incluirlo en un paquete de señalamientos de las instituciones que se están dando en este momento. ¿Quién es el culpable de que en 2 años no haya habido una condena? Pues nadie. O sea, yo creo que si tú revisas el proceso a lo largo del tiempo, puede revisar el proceso o la fiscalía. Aquí hay una serie de peticiones, de recursos que van alargándose, de resoluciones de los juzgados, en donde los juzgados no están libres y están saturados. O sea, el sistema como tal es el que va permitiendo que estos procesos se alarguen. Conste que el fiscal general ya ha solicitado a la Asamblea Legislativa en el pasado que este plazo de los 2 años se extienda a 4 años, precisamente por este tipo de situaciones que se pueden dar. Pero en ningún momento esas personas quedan libres. La única situación que cambia es que siguen siendo procesados, ya no en una detención provisional, porque la ley así lo ordena. O sea, yo pensé que Carlos, Roberto, yo pensé que Carlos iba a culpar que el culpable era Nayib Bukele, ¿verdad? Que no hubiera... No, el culpable de señalamiento irresponsable sí es Nayib Bukele. No, pero cuando hay tardada justicia, ahí no es culpa del órgano judicial. Debemos de repartir responsabilidades por igual, creería yo, Carlos. Y solo un detalle, no Carlos, solo es ese caso que tiene ese problema, son cientos de casos. Claro, pero Carlos, pero este beneficio que se le ha dado a estas personas, ¿cuánta gente hay por delitos menores que están presos y que no se les dan estos beneficios? Ese quizás es el punto. Roba una gallina y pasan 2 años sin condena, tiene el mismo beneficio de ley, Roberto, no tiene nada que ver la fiscalía en eso. Por eso hay que reformar. Roberto, tengo 1 minuto y medio, te están quitando todo el tiempo. Sí, no, estos así son. Yo solo quiero terminar diciendo algo, y es que El Salvador, una buena parte del pueblo trabajador salió desde el lunes, y lo mejor para el país es que los políticos se pongan de acuerdo rápido, porque eso permitiría que lo hagamos de manera controlada, ordenada y gradual, y no que lo dejen ahorita en el limbo y que la gente ha tenido que salir por necesidad. Yo creo que estamos perdiendo demasiado tiempo. Ya perdimos 80 días, que sin duda alguna la cuarentena por un tiempo específico era necesaria. Sin embargo, creo que ya es el momento de empezar a planificar. Hay muchísima gente que está pasando unos momentos bien duros, ¿verdad? Y por no irnos tan lejos y no alargar tanto, pues los campesinos están pasando momentos difíciles, mientras que los políticos están discutiendo dónde se reúnen y a qué hora se reúnen, y ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Sí, pero no en un hospital. Los hospitales no pueden ir los civiles a meterse ahí, porque pueden contagiar o pueden contagiarse. Entonces, los hospitales son como lugares sagrados, menos para ir a hacer política. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Marvin, y muchísimas gracias, Carlos. Un gusto, buenas noches. Los espero el próximo miércoles. A usted, amigo televidente, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.